Atención Colombia, el gobierno pide a la CIDH revisar el caso de Gustavo Petro con el CNE, pues el gobierno colombiano recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la decisión tomada el martes por el Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por supuestamente haber violado los topes de su campaña. Así lo anunció este miércoles el vicecanciller colombiano Jorge Rojas en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia, ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Gustavo Petro en el 2022. El CNE consideró ayer que Petro como candidato, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder por la supuesta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. Esto lo hacen como estrategia para querer sacar al presidente Gustavo Petro. Esto lleva a que la comisión de acusaciones realmente lo lleve a un juicio político y lo terminen sacando del poder. Pero miremos aquí al vicecanciller lo que dice. Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano presidente Gustavo Petro, y hemos recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina, de sectores del Parlamento Europeo, y la inquietud que se ha generado a nivel internacional, que es la pregunta sobre lo que puede pasar con la democracia en Colombia. Y nosotros, de manera tranquila y responsable, le hemos dado a conocer a los países lo que está pasando, entendiendo que esta democracia es fuerte, que hay un pueblo que defiende la democracia y hay una comunidad internacional que vigila la democracia en Colombia. Bueno, señores, esperaremos qué pasa con esto, pero ya hay este anuncio, se tomarán a instancias internacionales, porque cómo vamos a tolerar esto, ¿no? Y es que el CNE, dice el señor Lordoy, ¿no?, que ya está dando ruedas de prensa por todo lado. No es competencia del CNE definir si Petro es digno de dejar el cargo, Lordoy, pero están abriendo la puerta, señores. ¿Sabe qué le dijo Gustavo Petro? Esta es la trampa de Lordoy. Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido. Se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. La estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, copartidario del señor Lordoy y de Germán Vargas Lleras. Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas. Hágame el favor. Y que Néstor Humberto Martínez es experto en esto presuntamente, ¿no? Increíble lo que pasa en la política nacional. Pues aquí el catedrático Héctor Carvajal explica por qué Lordoy y el CNE actúan en prevaricato. ¿Por qué, doctor Carvajal, una decisión del Consejo Electoral administrativa pone en riesgo la institucionalidad del país? Claro, totalmente, porque es una autoridad de carácter político, ¿sí?, que no jurisdiccional, y viola la Convención Interamericana, viola las medidas de protección que tiene el presidente para que no lo investigue ninguna autoridad administrativa, viola la Constitución Nacional en cuanto establece el fuero, viola la sentencia de unificación que dice que estas autoridades no pueden hacerlo, y eso conlleva naturalmente a que se destruya absolutamente la juridicidad del país y se crea un caos jurídico nacional. Pero, ¿por qué, doctor Carvajal, una decisión del Consejo Electoral administrativa pone en riesgo la institucionalidad del país? Claro, totalmente, porque es una autoridad de carácter político, ¿sí?, que no jurisdiccional, y viola la Convención Interamericana, viola las medidas de protección que tiene el presidente para que no lo investigue ninguna autoridad administrativa, viola la Constitución Nacional en cuanto establece el fuero, viola la sentencia de unificación que dice que estas autoridades no pueden hacerlo, y eso conlleva naturalmente a que se destruya absolutamente la juridicidad del país y se crea un caos jurídico nacional. Pues esperemos que no se dé este caos jurídico, porque sería detestable por parte de estos políticos que buscan por unos pocos, por salvarse en unos pocos y recuperar unos pocos el poder, generar un caos en toda Colombia, ¿no? Y es que aquí la oposición ha demostrado ser una de las más torpes en la historia. Lo que está haciendo este Consejo Nacional Electoral es victimizando a Gustavo Petro, y esto lógicamente le va a servir más al presidente, porque se va a victimizar, va a poner candidato y les vamos a volver a ganar. Esto es lo que ellos no piensan, ¿no? Ya que actúa de manera emocional, carece de objetividad y se deja llevar por la visión excesivamente ideologizada la oposición. Además de ser clasista, racista y homofóbica, lo que le impide ofrecer alternativas constructivas o propositivas para el país, están hundidos, señores. Nunca piensan, nomás esta oposición que tenemos con Polo Polo, Katy Juinado o la señora Miranda, señores, deja mucho que desear. Escuchemos acá. Por eso es tan delicado. La pregunta es si Colombia puede llegar a un juicio político como llegó Brasil, como llegó Perú, como llegó Ecuador. Es decir, si puede llegar a semejante desestabilización por un tema político. Porque si dijéramos que aquí esto se va a decidir jurídicamente, bueno, ok.
Pero esto se va a decidir políticamente, a favor o en contra, de acuerdo a los intereses políticos de unos supuestos jueces que no son jueces sino políticos. Por eso es tan desestabilizador para un país un juicio político. Aquí todo el mundo dice que no vamos a llegar allá, pero todos los días se empujan hacia allá. La pregunta es si el sistema político, los partidos tradicionales, el establecimiento, puede ser tan torpe como fue con Alejandro Ordóñez tratando de sacar a Petro de la alcaldía. Muchos dicen que no, que cómo va a ser tan torpe el sistema político de ponerle en bandeja de plata al presidente una situación en que se pueda victimizar y que eso le permita hacer la campaña en el 2026. Pues yo creo que sí pueden cometer esa barbaridad. No han hecho sino barbaridades. Con Petro, el sistema político ha estado obsesionado con el cuento de atajarlo. Y no lo han atajado nunca. Petro ha ganado todas las peleas porque las peleas las han dado mal. Esta es otra de esas peleas que muy posiblemente va a perder el sistema político, los partidos tradicionales, porque son emocionales, porque son ciegos, porque son ideologizados. Petro ha ganado todas las batallas anteriores y es posible que gane esta. Después de todas las elecciones, parecería increíble que el sistema político cometa semejante burrada de tratar de sacar a Petro en un juicio político que incendiaría este país y haría las elecciones una tierra arrasada. Sí, es una posibilidad. Pero entonces todo el mundo dice que no vamos a llegar allá. Pero Federico Gutiérrez, que fue el candidato de todos los partidos que están ahora acusando a Petro, fue a la comisión de acusaciones a denunciar a Petro para que le inicien un juicio político y lo saquen del poder. Increíble, señores, la oposición no piensan es con las patas, señores, ¿no? Definitivamente esto se está poniendo ya muy caliente. Pues María José Pizarro también dice, la investigación que hace el CNE al presidente Petro es inconstitucional. Estamos viendo un golpe a la democracia y a la separación de poderes. ¿A cambio de qué? De querer tumbar al primer gobierno de izquierda pasando por encima del Estado de Derecho. La decisión de formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro es absolutamente inconstitucional. Ya varios juristas de distintas tendencias nos han explicado, le han dejado perfectamente claro al país que el presidente Gustavo Petro tiene un fuero constitucional, un fuero presidencial y que este no puede ser investigado a no ser de que la investigación la desarrolle la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se quiere dejar instalado en la sociedad de que la campaña del presidente Gustavo Petro recibió una financiación ilegal. Esto ni se ha demostrado ni se demostrará porque la financiación ilegal no existió en esta campaña. Todo lo contrario, lo que hubo fueron unos aportes que buscan criminalizar de sindicatos, de ciudadanías libres, de organizaciones sociales, mientras que se demuestra un claro sesgo político cuando otras campañas que reciben cantidades enormes de dineros privados no son investigados. Estamos viviendo un golpe a la democracia, un golpe a la separación de poderes y evidentemente una lesión a la Constitución política de Colombia que nos rige a todos. Y es que, como decía Gustavo Petro, nos creen bobos de que no se está buscando un golpe de Estado. Van suavecito, cuando menos lo pensemos es que ya está en una formulación de cargos para sacar, o en un juicio político, para sacar al presidente desde la comisión de acusaciones. Es increíble, ¿no? Y es que para la memoria, cuando las EPS financiaron al Centro Democrático, esto sí no se dijo nada en el CNE, no lo investigaron, no los juzgaron. Ahí sí calladito el señor Álvaro Hernán Prada. Increíble, aquí estamos viendo cómo hay un sesgo político. Luego de mi denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, el Centro Democrático aceptó que recibió plata de la multinacional Keralty, pero según ellos no están violando ninguna ley y dice que las donaciones nada tienen que ver con recursos de la salud. A ver, señores, toda la junta directiva de Keralty son 5 hombres extranjeros. Es decir, ustedes recibieron 35 millones de pesos de una empresa controlada por 5 españoles y cuyo dueño es además uno de los hombres más ricos de España. Pero además, dicen ustedes que las donaciones que recibieron nada tienen que ver con recursos de la salud. Falso y fácilmente demostrable. La multinacional Keralty tiene en Colombia al menos 25 empresas. De esas 25, 20 son clínicas e IPS dedicadas a prestar servicios de salud, y de esas 25, la más grande y la que más plata mueve para Keralty en Colombia es la EPS Sanitas, de la que son sus dueños. Y sumemos que ustedes también recibieron 302 millones de pesos provenientes del conglomerado económico Bolívar, que es dueño de la EPS Salud Bolívar. ¿De verdad nos van a decir que esas donaciones nada tienen que ver con la EPS Sanitas y con los recursos de la salud? Señores del Centro Democrático, los hechos y la evidencia es taxativa y fáctica, y como ustedes, otros 4 partidos incurren en los mismos hechos. La ley no permite donaciones a partidos de extranjeros ni donaciones que vengan de los recursos de la salud de las EPS. Han quedado develados los intereses nacionales y transnacionales por los que ustedes y demás partidos se oponen a la reforma a la salud. Ahora que la justicia opere.
¿Cómo les parece, señores? Ahí sí, el CNE calladitos frente a estas donaciones. Pero está la oposición que dice que esto es mentira. Por ejemplo, aquí Gustavo Petro escribía: todas las organizaciones populares del país deben entrar a asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado y está convocada para el 23 de octubre, ¿no? El presidente constitucional de Colombia, elegido por el voto popular, ordena a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Le pidió al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el por qué lo que ha hecho la mayoría, el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Les solicito a mis abogados, frente a la sentencia de la CIDH a mi favor, que ha sido violada por completo. ¿Y qué dice el señor Sergio Fajardo? Señor presidente, aquí no hay ningún golpe de Estado. Su delirio de persecución solo siembra caos y desestabiliza el país. ¿Cómo no, Sergio Fajardo? Usted sabe que es un golpe de Estado y lo están poniendo en marcha. No está de más recordarle que usted es el primer educador del país. Sus palabras y su comportamiento marcan el espíritu de la nación. Es grave cómo se comporta, está jugando con fuego. ¿Se excedieron los topes? Todo parece indicar que sí, pero eso lo determinará la justicia. Recuerde que tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con las autoridades y a tener un juicio justo. Ya lo está mandando a juicio. Ya lo está mandando a juicio, vea pues, no se ahogue en un vaso de agua. Los demócratas queremos que termine su mandato en el 2026, por malo que sea. Hágame el favor dando clases de moral este petardo, definitivamente, ¿no? Y otra de las que empezó a criticar a Gustavo Petro y también a hacerle competencia con una marcha uribista es la señora periodista Vicky Dávila, ¿no? Dice la señora: a la calle por mi país, numeral, ¿no? Para volverlo tendencia, sobre el Goebbels criollo. El Goebbels criollo nos quiere hacer creer que hay un golpe de Estado. Está dispuesto a incendiar el país. No hay que caer en su trampa. Unidos somos más. Tengan eso presente, dice la señora Vicky Dávila. Luego viene: no le coman cuento al acuerdo nacional. Lo que busca es una doblegación y un sometimiento nacional. Si no es como ellos quieren, entonces intentarán a la fuerza. Es hora de aferrarse a los principios y ganar en democracia en el 2026. ¿Cómo esta señora empieza a incendiar el país, no? Habla de que es Gustavo Petro y es ella, ¿no? Y pues acá le dice un usuario: el ridículo nacional es el que ustedes han hecho con sus marchas llenas de ignorantes. No tienen cómo ganar en el 26. Duélale a quien le duela y no pienso discutirlo con nadie, ¿no? Vicky Dávila, así va a ser toda su campaña a la presidencia. Qué pereza, Victoria Eugenia Dávila. Les va a pasar lo mismo que en el 2014 con sus cuentos del castrochavismo. Esfuércese un poquito por darle contenido a sus intervenciones, no todo el chisme. Y realmente sí, esta señora como candidata presidencial, déjeme decirle, ¿no? Y por otro lado, genera también alertas porque Gustavo Petro pronuncia unas cosas, ¿no? Petro lanza una frase que enciende alarmas en Colombia: si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. ¿Qué quiere decir? Sembrando cizaña. Yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas de los municipios, hay sitios cerrados, pues cerrados, para discutir y articularnos. Existe una Asamblea Nacional Popular que se creó hace un mes más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia. Esa asamblea dirigirá la movilización nacional. No la vamos a desgastar desde el principio, esto va a durar unos meses todavía, sino que nos vamos a preparar. Preparar es juntarnos, unirnos a escala municipal y a unirnos a escala departamental, nacional e internacional. Y la Asamblea Nacional Popular propondrá la fecha de movilización. En mi opinión, esta vez la movilización no es como todas las demás. No se trata de llenar una plaza, que la hemos llenado muchas, e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente y por eso es la Asamblea Nacional Popular la que determinará los pasos a seguir. Y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Entonces, claro, la señora Vicky Dávila empieza a generar polémica. Dicen que a lo largo de la historia ha sido la inacción de quienes podrían haber actuado, la indiferencia de quienes deberían haberlo sabido mejor, el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba, que han hecho posible que el mal triunfe. Tras escuchar a Petro en su alocución, pienso que no podemos ser indiferentes. Propongo una movilización pacífica. No nos vamos a dejar amenazar y amedrentar. Lo hago por el futuro de nuestros hijos. Ay, Dios mío, señora. Lo hará por el futuro de los que lo financian, ¿ah? Por el bienestar de nuestro país. No dejemos que Colombia se vuelva Venezuela. Luego nos vamos a arrepentir. Están con este cuento desde hace muchos años, que el país como Venezuela, ¿no? Ya cambia el discurso de señora Vicky Dávila, que da tristeza porque no tiene los argumentos para justificar sus ataques, ¿no?
Y pues frente a estas palabras de Vicky, Isabel Cristina le respondió: la cobardía del golpismo es idéntica a la que esta periodista disfrazada de activista, pues sus máscaras se le caen. Jamás fueron demócratas ni respetaron la Constitución, han sido siempre mercaderes de la información al servicio de intereses oscuros. Vicky, el país se va a movilizar, sí, pero para defender a nuestro presidente, el mandato popular y la Constitución no pasarán ni tú ni tus patrones, dice acá la señora Isabel Zuleta. Lógicamente, la señora Vicky Dávila le respondió: a la calle por mi país. Vamos a ver quién se moviliza más, si los que quieren la reelección de Petro y la continuación de este desastre como usted, o a los que quieren una Colombia libre, próspera y con oportunidades para todos. Ya empieza a poner competición. ¿A ustedes les parece que esta periodista es alguien serio? ¿Que propone competir a ver quién llena más plazas, quién esto, quién lo otro? No, señora, aquí queda destrozada la señora Vicky Dávila, porque al parecer ella ya sabía la decisión del CNE con anterioridad, pronosticaba esto. Mientras ella es la audioparlante para dar estas noticias, pues el CNE se encarga de lo suyo. Aquí dicen, la señora Vicky Dávila ya tenía delineadas todas las fases del golpe blando y mandaba un mensaje al CNE: no se preocupen, señores, ustedes hagan su parte, que van a contar con el apoyo del periomilitarismo, ¿no? Pablo Iglesias sobre Colombia. Escuchemos acá y cómo queda pues desbaratada la señora Vicky Dávila. Un par de cortes más de Vicky Dávila en ese acto que tuvo lugar hace 11 días. Insisto en el matiz temporal porque escuchar hoy, a Vicky Dávila diciendo esto que vamos a escuchar indica pues, que esta gente ya sabía perfectamente lo que se estaba cociendo y lo que iba a pasar. Por eso ya han dictado sentencia, como decíamos antes. Dale play, Xavi. Y si el CNE llega a la conclusión de que sí, su campaña violó los topes, pues no será el CNE el que tome decisiones con respecto a Petro, como tanto lo repite mentirosamente el presidente. No. Será la comisión de acusación. Nuestra obligación es rodear a las instituciones, apoyar a las instituciones, respaldar a las instituciones. Pues queda claro, la señora Dávila ya tiene perfectamente delineadas todas las fases del golpe blando y mandaba un mensaje muy claro al CNE. No se preocupen, señores, ustedes hagan su parte, que van a contar con el apoyo del periomilitarismo. Ustedes dennos la munición, que ya nosotros disparamos. Tremendo esto, señores, y es lo que se está viendo, ¿no? Es lo que se está viendo. También Katy Jubinado salía a decir que este golpe blando no existe, que es pura mentira de Gustavo Petro. Qué cinismo el de esta señora. Vamos a hacer esto rápido. ¿Es cierto que la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña del entonces ciudadano y candidato Gustavo Petro es un golpe blando? No. Y te voy a explicar rápido por qué. La investigación del Consejo Nacional Electoral es una actuación administrativa, no es una investigación ni disciplinaria ni penal, que es a lo que corresponde el fuero presidencial. Si se quisiera investigar al presidente penal o disciplinariamente, eso solo lo puede hacer el Congreso. ¿Eso qué significa? Que si el Consejo Nacional Electoral hallara responsable a la campaña de Gustavo Petro por violar los topes de campaña, adivine cuál sería la sanción: una multa económica. ¡Ya! Sí, ya. ¿Y después qué hacen? Llevan al presidente a la comisión de acusaciones para iniciarle un juicio político y que el Senado lo destituya, ¿no? Órgano competente en Colombia para juzgar al presidente por delitos y eventualmente sacarlo de su cargo: el Congreso. Y adivinen qué instancia del Congreso: la Comisión de Acusaciones de la Cámara, mejor conocida como la Comisión de Absoluciones, porque nunca jamás ha investigado a ningún presidente y esta vez no será la excepción. ¿Y por qué esta vez no será la excepción? Ay, hombre, porque el presidente Petro tiene mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es la misma plenaria que le aprobó a pupitrazos la reforma a la salud, que luego le aprobó a pupitrazos la reforma pensional y que le está aprobando en este momento la reforma laboral. O sea, a ver. Esta señora piensa que los colombianos son idiotas y todo, ¿no? Increíble hasta dónde llega el cinismo de esta señora. Pues acá le dicen: desconoce esta congresista que la comisión de acusaciones sí juzgó a un presidente, fue a Ernesto Samper, pero lo absolvió. Más rigor investigativo necesita esta congresista que apoyó con toda a Gustavo Petro para que fuese presidente, y ahí los resultados. Detestable esta señora, ¿no? Y aquí le dicen a la señora: ¿y usted qué dijo, Katy Jubinado? Con esta narrativa me van a creer, pero no es del todo cierta, le falta investigar más. Y eso que votó por Petro, recuerde que usted estuvo en contra del artículo 109 de la Constitución. Es que con amigos así, ¿para qué enemigos? Esta vieja es uribista, le dicen acá. Definitivamente la señora cree que el colombiano traga entero, ¿no? Y por otro lado, María Fernanda Cabal haciendo el oso de siempre, porque ella cree que a Petro no se le está haciendo un golpe de Estado blando. No, señores, pues dice ella: he radicado comunicación ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dirigida al Comité de Asuntos Exteriores, para alertar sobre la grave situación que enfrenta Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, que ha decidido atacar la institucionalidad. Hágame el favor.
Hágame el favor, la institucionalidad está atacando al presidente Petro, está politizada, es al revés, señora María Fernanda Cabal, pero ella no comprende, mientras Estados Unidos está muy ocupado con lo que está viviendo por estos huracanes que están afectando pues a la población, esta señora manda una carta a la Cámara de Representantes a ver si le paran bolas, ¿no? Pues aquí le dicen, senadora María Fernanda Cabal, los Estados Unidos en pocas horas vivirá quizás la tormenta más grande de su historia, huracán Milton, extremadamente peligrosa, sumado a ello los representantes de Estados Unidos están ocupados en los problemas de su propio país, presentando proyectos, buscando sinergias y con la atención de las próximas elecciones presidenciales de su país para superar los problemas más agudos. La mayoría de representantes, al igual que los colombianos, son críticos, leen, ponderan la información, acuden a fuentes válidas, razones y emociones para generar sus propios argumentos. Además son respetuosos de la soberanía de otras naciones, no como esta señora, ¿no? Esta carta habla de su capacidad para agenciar tensiones propias de cualquier gobierno y que se tienen que enfrentar con argumentos, respeto, intelectualidad, prospectiva, filosofía y ciencia, siempre con el sentimiento genuino de llegar a acuerdos. Ojalá le contesten pronto la carta, aunque la realidad es otra, le dicen a la señora Cabal. Y por último, Gustavo Petro escribe un tuit con lo siguiente: nueva encuesta de CELAT Geopolítica, que es un centro estratégico latinoamericano de geopolítica para Colombia, dice lo siguiente: las principales conclusiones son, ¿no?, presenciales, unas encuestas, 2042 casos y en todo el país. Primero, el presidente Petro tiene la imagen positiva más alta entre toda la dirigencia política. A Petro le ven mayoritariamente como dialoguista, no creen que sea corrupto. Segundo, la imagen de la oposición sigue siendo baja. Así se llame Vicky Dávila, o María Fernanda Cabal, o Uribe, es que no tienen cómo poner candidato. Tercero, el actual Congreso tiene una evaluación muy negativa y además consideran que ponen traba constantemente a la gestión del Ejecutivo. Cuarto, hay una mayoría colombiana que piensa que hay sectores que buscan dar un golpe de Estado para sacar a Petro de la presidencia. Quinto, el principal motivo de orgullo colombiano es la naturaleza y sus paisajes. Sexto, el principal logro del gobierno de Petro en estos 2 años son los temas sociales, educación, pensiones y ayudas sociales. Séptimo, se valora más la firmeza que la moderación. Y octavo, el feminismo como forma legítima para luchar por la igualdad es hoy en día un sentido común en la sociedad colombiana. Todo esto y mucho más ya disponible en la CELAT. Difundamos, dice aquí Gustavo Petro. Entonces les pedimos, colombianos, que compartan esta noticia, se dan cuenta que aquí pues la derecha extrema quiere desmilitar que esto no hay un golpe de Estado, pero sin embargo la señora María Fernanda Cabal está mandando cartas a Estados Unidos, ¿no? La señora Vicky Ávila dice que no creamos, pero que toca hacer una marcha para ver cuál es mejor. Colombianos, hasta que este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias.